Gloria a Dios. Santo Jesús. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor. Como dijiste, nos vamos a ir al libro de Reyes, primer libro de Reyes. Aleluya. 18, 17. Bendito Jesús. Primer libro de Reyes, 17. A la altura del versículo 8 en adelante. Aleluya. Me amas como padre, como hermano, como león feroz. 8, 17, a la altura del versículo 8. Me envuelves en tu amor. Aleluya. ¿Todos los tenemos? Leemos en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dice: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le responde: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme, ay santo, a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede sentarse. Antes de empezar con esto que hemos leído, con esta pequeña porción que hemos leído, le voy a hacer un pequeño recuento acerca de quién fue Elías, para que podamos entender por qué este hombre habla con tanta propiedad. Aleluya. Y con tanta confianza. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, amada. Elías creció en un pueblo, en una ciudad, en una localidad llamada Tisbe. Por eso le dicen Elías Tisbita. Y esta ciudad se encontraba, de acuerdo a lo que podemos encontrar en la palabra y en la historia, al este del río Jordán, en el pueblo de Israel. Aleluya. Y dice la palabra que el Señor levanta a este hombre en un tiempo
donde el pueblo de Israel, como siempre, un pueblo de dura cerviz, pero es el pueblo de Dios, un pueblo cabezón y desobediente, en un tiempo donde le había dado otra vez la espalda al Señor, donde se había olvidado de la ley de Dios, de los preceptos de Dios y de darle obediencia y rendirle honor y homenaje al Señor. Y se levanta este hombre, Dios lo envía para que enfrente en el tiempo del rey Acab, para que enfrente al baalismo y a las costumbres paganas y para declarar que el único Dios real y verdadero era Jehová el Eterno, que no había otro como Él, que no había otro Dios sobre la faz de la tierra ni en ningún lugar que fuera real y verdadero como el Dios de Elías. Y este hombre tenía como una conexión muy especial con Dios. Y era un poco atrevido y le dicen el profeta de fuego. Aleluya. Así que cuando usted escuche por ahí que a alguien le dicen profeta de fuego, váyase a ver quién fue Elías, a ver si usted le da aunque sea por los talones. Este hombre, llamado por Dios, era un enviado para pregonar la palabra profética de parte de la boca de Dios para el hombre. Y este hombre no tenía que ver linaje de nadie. Este hombre no tenía que ver rango de nadie. Este hombre lanzaba la palabra conforme a como Dios se la daba. Aleluya. Pero también era un hombre sujeto a pasiones, lo dice la misma palabra de Dios. O sea que él era un ser humano y tenía emociones, sentimientos, y muchas veces se apenaba, sentía tristeza, enojo, sentía miedo y sentía temor. Pero era un hombre que en todo tiempo supo escuchar la voz de Dios y accionar en el momento y en el tiempo en que Dios le mandaba. Tenía una conexión tan especial que cuando él va primeramente donde el rey Acab y le dice, mira, va a haber una sequía tremenda. Esto lo dice más adelante, digo más detrás en el 17 al principio. Aleluya. Y él le dice al rey Acab, oye, el Señor va a enviar una tremenda sequía por 3 años. No, él no le dijo por 3 años, perdón. Él le dijo que Dios iba a enviar una sequía y que no iba a volver a llover hasta que la palabra no saliera de su boca. Así fue que se lo dijo. Oye, en el 17, como dice, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él sabía quién era Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Él no dijo que era por la palabra de Dios. Él dijo, sino por mi palabra. Eso era un profeta atrevido. Pero él sabía quién era Dios. Y él sabía que él andaba conforme a la voluntad de Dios y que Dios no lo iba a defraudar. Además, Dios era quien lo había enviado, porque el pueblo de Israel se había volcado en contra de Dios, sirviendo a Baal, que era el dios de la lluvia, sirviendo a la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad. ¿Qué pasa? Que Acab se unió con una mujer que era completamente pagana, que iba en contra de los preceptos de Dios. Se unió con Jezabel, una reina que ella era la que quería gobernar, ella era la que quería mandar, ella era la que quería imponer sus reglas, sus costumbres en el pueblo de Israel. Y había tanta maldad en el pueblo que el Señor hace que esto suceda. Y le dice, va a haber sequía acá y no va a volver a llover hasta que la palabra no salga de mi boca. Empieza Elías ahí a ser perseguido por toda la gente, pero el Señor le dice, vete al desierto, ahí vas a encontrar un arroyo. Después que le dice que no va a haber agua, entonces le dice, vete al desierto
Él fue, dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Eso fue una orden que le dio el Señor a Elías. Aleluya. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Pero ¿qué pasa? Que también se secó el agua en el arroyo. Yo quiero que usted me siga en esta mañana. Se seca el agua del arroyo. Y luego el Señor lo envía donde una viuda en Sarepta de Sidón. Y le dice, mira, yo allí le di la orden a una viuda para que te sustente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando se termina el agua del arroyo, donde ya los cuervos no le llevaban alimentos a Elías, se dice que los cuervos, según dicen los historiadores de la palabra, que se le llamaba cuervos no a las avecillas, sino a los delincuentes que acostumbraban a transitar en medio del desierto para hacerle daño a las personas que caminaban en el desierto, para atracarlos y esas cosas. Y por eso es que dicen a los cuervos. Pero ya sea que realmente sean personas delincuentes o sean las avecitas, el Señor envió provisión en ese tiempo para Elías. Aleluya. Y lo envía a Sarepta de Sidón y le dice, y mora allí, que allí hay una mujer que te va a sustentar. Oiga cómo le dice el Señor, yo le di la orden a una mujer para que te sustente. Cuando él llega al pueblo de Sarepta de Sidón, Sarepta era gobernado por el padre de Jezabel. Lo lleva a un pueblo completamente enemigo. Él está escondido porque él lanzó una pedra muy grande y todo el mundo lo está buscando porque el profeta dijo que no iba a haber agua y empezó la sequía. Y después de la sequía llega el hambre. Había un tiempo de crisis muy grande en el pueblo de Israel. Dígame usted que si le falta agua un día en su casa, ¿cómo usted se siente? Que le falte agua por muchos días a todo el pueblo y luego viene la hambruna, personas que se mantenían de lo que producían, de los frutos de la tierra, de la agricultura. Pasó un tiempo muy difícil el pueblo de Israel y lo envían allá a un pueblo también enemigo, que si en Israel estaban siendo paganos, aquí en Sarepta de Sidón eran muchísimos más. Esa era la cuna del baalismo y de las personas que le servían a la diosa Cera. Sin embargo, allí había provisión para el hombre de Dios. Y lo envía. Y cuando le dice a la mujer, él se encuentra con esta mujer. Él no sabe que era ella, porque Dios no le había revelado. Hasta donde yo tengo entendido, no le había dicho era ella. Él llega a la ciudad, ve a esta mujer que está buscando leños y le dice, oye, regálame un vaso de agua. ¿Usted le negaría un vaso de agua a alguien que le pida agua en su casa? No. Y esta mujer viene muy diligentemente. O sea, ella tenía como tenía deseo para servir. Era una mujer generosa. Tenía vocación para servir, perdón. Y ella va a buscarle el agua al profeta. Luego, no va bien ella caminando cuando él le dice, hey, oye, también tráeme pan. Óigame. Pero la mujer no tenía, como bien ella lo dijera luego en la misma palabra, yo solamente tengo un poquito de pan y un poquito de aceite para que mi niño y yo comamos y después nos echemos a morir. Aleluya. Pero el profeta le dijo, aparte del agua, tráeme pan. Pero se supone que el Señor le había dicho a Elías que él le había dado la orden a una viuda para que le diera de comer. ¿Cómo es que cuando él se acerca donde la viuda, una viuda que aparte de todo era pobre,
no tenía nada, ella no sepa que le habían dado una orden. O sea, eso es algo como que te pone a pensar. ¿Cómo es que Dios le dice, yo le di la orden a una viuda para que te mantenga, para que te sustente un tiempo, vete y mora allí, que no vas a pasar pena? Y cuando llega donde la mujer, ella le dice, yo no tengo. Usted se pone a analizar la palabra y dice, pues entonces, ¿en qué momento fue que Dios le dio la orden a la mujer? ¿Usted sabe cuándo fue que Él le dio la orden a la mujer? Dice, aleluya, en el 11, yendo ella para traérsela el agua, Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella le responde, no tengo pan cocido, no, solo un puñado de harina y aceite para que mi hijo y yo lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho y oye la orden, pero hazme a mí primero. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. La orden que Dios le había dado a la viuda salió por la misma boca de Elías cuando le dice, hazme a mí primero. Aleluya. Porque es que los tiempos de Dios no son los tiempos tuyos ni los tiempos míos. Aleluya. Cuando Él le dice, porque si Él en un principio le dice al mismo Acab, no va a volver a llover hasta que no salga la orden de mi boca. Entonces cuando Él se acerca donde la viuda y le dice, ok, es verdad que tú no tienes, pero ve, no tengas temor y hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Porque hasta Dios tiene su forma y sus gustos de cómo es que Él quiere que nosotros le preparemos las cosas. No es así. No es como nosotros entendemos que Dios quiere, es como Él quiera. Y cuando Él quiera, aleluya, le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocido debajo de la ceniza y tráemela. Y después vas a hacer para ti y tu hijo. Y oye, aleluya, la promesa que le da esta mujer. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El tema de esta hora es fe para creer en los milagros. Aleluya. Si esta mujer le hubiese dicho que no y se hubiese negado rotundamente a sustentar al profeta, había otra viuda que estaba dispuesta a escucharlo, porque de algún lugar viene el respiro de Dios para su pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que tener los oídos espirituales abiertos para que accionen al momento de escuchar la voz de Dios. Ya Dios le había dado la orden a la viuda y la viuda no lo sabía, ¿sabe? Dios le ha dado orden a mucha gente para que te sustenten y esa gente no lo saben aún. Aleluya. Y le dice, hazme a mí primero. Porque si usted se pone a leer, esta mujer está como que ella no sabe de este hombre. Primera vez que lo conoce. Pero fíjese que ella sabía que era un hombre que venía de parte de Dios. Aleluya. Cuando le dice al principio que él es un hombre de Dios. Aleluya. Ella le dice, hombre de Dios, yo no tengo. Tenía también, aparte de todo, discernimiento de saber que ese hombre no tenía las costumbres paganas de ese pueblo y que era un hombre diferente, que era un hombre distinto. Pero la viuda de Sarepta fue obediente al llamado que se le dio en ese momento. Y ella no cuestionó. A veces nosotros decimos que tenemos fe, pero esa fe que tenemos es una fe que cuestiona a Dios. Es una fe que pregunta. Es una fe que dice, Señor, sí, yo sé que tú lo vas a hacer, pero es que a veces tenemos fe que le pone pero al Señor. La fe
que va a provocar que los milagros sucedan es la fe obediente. La fe que no le pregunta a Dios, la fe que no discute con Dios, la fe que no contiende con Dios, la fe que le dice, vete y hazlo, y ella lo hace. Esta mujer no conocía a este hombre, pero sin embargo, cuando el hombre le dice, hazme a mí primero, ahí entra como el fluir espiritual. Ahí entra entonces la conexión del Padre Celestial con esta mujer. Y Dios empieza a trabajar en el corazón de ella cuando recibe la orden que Dios le envió por medio de la boca del profeta. Hazme a mí primero. Ya Dios había preparado el corazón de esta mujer para sustentar a este hombre. Y ella no lo sabía. Aleluya. Y eso es lo que el Señor busca en nosotros. Un corazón que esté dispuesto a servirle. Un corazón que esté dispuesto a escucharle. Un corazón que esté dispuesto a obedecer. Porque cuando le obedecemos a Dios, la provisión nunca va a faltar. Dice aquí en la palabra, no lo digo yo, dice ahí que a partir de eso hubo provisión. En el 15, comió él y ella y su casa muchos días. Y según estuve leyendo este pasaje, cuando se refiere a su casa, no se está refiriendo solamente a ella y a su hijo. Es que de esa provisión comió papá, mamá y hermano y hermana. Porque ante la situación tan difícil que había en esa ciudad y en todo el pueblo, no es la verdad que ella iba a estarse comiendo el pan ella sola, sabiendo que mamá tiene hambre. Venga mamá, que aquí hay en la casa, que aquí hay provisión, porque en mi casa hay un hombre que me trajo palabra y me dijo que no va a escasear, que no va a menguar la provisión hasta que vuelva a llover. O sea que fue bendecida ella y toda su familia también. Aleluya. Porque en la casa de esa mujer había un hombre que reflejaba la misma gloria de Dios en ese lugar. Según establece la Escritura, él duró un lapso de 3 años siendo mantenido por esa mujer. Aleluya. Y nunca le faltó comida, nunca le faltó provisión. Siempre ella sacaba un poquito y cuando volvía a ver para allá la tinaja, tenía harina. Cuando volvía a ver la tinaja, tenía aceite. Y siempre había. Y ella sacaba, pero siempre había. Porque le creyó a Dios. Porque fue obediente. Porque le dio a Dios primero. Aleluya. Esta mujer le creyó a Dios y fue galardonada su obediencia, su casa y su familia. Aleluya. Yo te voy a hacer una pregunta. Y me la hago a mí también en esta mañana. ¿Cuál es el lugar que ocupa el Señor en tu vida? Aquí le dice el profeta, vete, yo entiendo todo, pero hazme a mí primero. Y prepáralo como yo quiero. Prepárala como yo diga. No me traigas el pan crudo. Prepáralo como yo te estoy diciendo que lo hagas. Vete. Dame a mí primero. ¿Cuál es el lugar que ocupa el Señor en nuestra vida? ¿Le estamos dando el primero? ¿Le damos la sobra al Señor? ¿O le damos nada? Hay gente que no le da nada al Señor, sin embargo quiere recibir bendiciones. Y no le da nada. No le da su tiempo. Se le pasan días y no abre una Biblia para ver qué hay en ella. Se le pasan meses y no ora. Se le pasan años y no le dicen a nadie Dios te bendiga. Porque hasta vergüenza le da decirle Dios te bendiga a alguien. O si lo dice, Dios te bendiga. Y mira para todos lados a ver si lo están mirando. Porque a veces le avergüenza decirle a alguien que la gracia de Dios sea contigo. Porque eso es lo que tú le estás diciendo a una persona cuando le dices Dios te bendiga. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa el Señor en nuestra vida?
Este pasaje mucha gente lo interpreta desde la perspectiva de darle dinero a Dios. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro. Dios no necesita dinero de nadie. Él lo que quiere es corazones agradecidos, que se despojen de todo lo que representa un estancamiento para que la provisión de Dios pueda llegar. Dios busca personas decididas, Perla. Dios busca personas que realmente le amen, aleluya, que le obedezcan, que le crean, que entiendan que aún lo poco que tienen, Dios va a multiplicarlo por medio de la activación de su fe. Yo no sé qué es lo poco que tú tienes en tu casa. Yo no sé qué es lo poco que tú crees que ya se está muriendo. Yo no sé cuál es esa situación que te tiene preocupado y dices, no, ya se está muriendo. El Señor te dice, dame a mí primero y tú verás que todo se va a resolver. Entrégame tu vida a mí primero y tú verás que todo se va a resolver. Se te está muriendo el matrimonio, entrégamelo a mí. Hey. Tienes los hijos descarriados, entrégamelo a mí, que son cosas mías, dice el Señor. Dios demanda fidelidad. Dios demanda obediencia. Una fe que no cuestione a Dios y le diga, no, es que yo no puedo, pero, y siempre le ponemos un pero. Es una fe obediente, sin condiciones. A Dios no se condiciona. Esta mujer pensaba que iba a preparar ese poquito de pan y se iba a echar a morir porque ella misma lo dijo. Pero lo que ella no sabía era que había provisión para su casa, que la provisión de Dios había llegado a su casa. ¿Usted sabe por qué? Porque se requiere fe para creer en los milagros. Y esta mujer no sufrió penalidades en todo el tiempo que estuvo esa crisis, esa hambruna y esa necesidad de agua en el pueblo de Israel. Aleluya. Necesitamos personas que estén completamente convencidas de que Dios lo va a hacer. Personas que se paren en la brecha y digan, aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Aunque yo no vea nada, tú estás sobrando. Mira, Señor, solamente veo 3 panes, tú estás sobrando. La harina, ya no hay harina, ya lo que queda es ya, con esto no se hace un pan, ni un yaniqueque. Tú estás sobrando. El aceite, nada más me queda una cosita que no puedo hacer nada. Tú estás sobrando. Cuando hablo de harina y de aceite, usted sabe a qué yo me refiero. No me refiero a la harina y al aceite que hay en su casa, que yo sé que usted tiene mucha, porque Dios no le ha faltado en ese sentido. Me refiero a las situaciones de necesidad, de sequía espiritual que hay en nuestra vida. A eso yo me refiero. A las cosas que pensamos que ya murieron o que están por morir. El Señor te dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas, absolutamente todas las cosas. Aleluya. Esta mujer le creyó al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Isaías 55:10, la hermana Niurka ahorita mencionó esta palabra, este versículo. Y dije, mira cómo Dios hace las cosas, cómo Dios está hablando. Cuando le creemos a Dios, las cosas suceden. Cuando sabemos que contrario a todo diagnóstico y a todo pronóstico del hombre, Dios va a obrar. Cuando quizás no vemos esperanza, no vemos solución, Dios te dice, yo siempre voy a estar ahí. Mira lo que dice en 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Las palabras de Dios no vuelven vacías. Cuando la palabra de Dios vuelven a Él, vuelven con el producto hecho, vuelven con el producto terminado. Aleluya, aleluya. Esta mujer, la fe de esta mujer fue la siembra que permitió que la provisión de su casa no cesara. La fe de esta mujer fue la siembra que provocó que la provisión en su casa no cesara. ¿Qué tipo de fe tú tienes? ¿Qué tipo de fe está caminando o accionando en nosotros? Aquí no se refiere a la fe salvadora de que yo sé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. No, aleluya. Es a la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La fe es obediencia. La fe es saber que podemos caminar por encima del fuego y no nos vamos a quemar. Que podemos traspasar los mares, atravesarlos y no nos vamos a ahogar. Que contrario a cualquier situación difícil, el Señor siempre va a estar con nosotros, porque su palabra no torna a Él vacía. Aleluya. Así como esa mujer le creyó a la voz del profeta sin cuestionar a Dios, sin decirle que no. Simplemente tuvo fe, se levantó, empezó a caminar, a accionar. Ok, yo lo voy a hacer. Porque hubo algo muy especial, porque ella recibió la orden de parte del cielo, que le dijo: vete y hazme a mí primero. Y aún ella sabiendo que quizás podía ser que lo hiciera y que no hubiera nada, después ella decidió creer. Ella prefirió creer que sí, que realmente no iba a escasear la harina ni el aceite en su casa por muchos días. Te digo en esta hora, vayan preparándose, chicas. No se ha muerto todavía. Todavía hay aceite. Todavía hay harina. ¿Cuántos lo creen? Todavía hay aceite. Todavía hay harina. Todavía hay provisión. Solamente necesitamos creerle a Dios, creerle a aquel que dio la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ponte en pie en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Se necesita fe. Necesitamos activar nuestra fe, sabiendo que aquel que mandó existió y así lo hizo, y todo fue hecho por su palabra. Aleluya. Si hay alguien en esta mañana que nos visite, que quiera recibir al Señor en su corazón, decirle sí al Señor. Decirle: ya no quiero vivir como aquel que no tiene esperanza. Este es el tiempo y esta es la hora aceptable. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Te atreves a adorar al Señor un ratito? Sabiendo que aunque no podamos ver nada, por la palabra de Dios ya está hecho. Dele un aplauso al Señor, que hay una joven que viene a los pies del Señor. Aleluya. Vamos a orar. ¿Cuál es su nombre? Jenny. Sí. Amén. Vamos a orar por Jenny. Amén. Dele un aplauso al Señor, porque hay fiesta en el cielo. Y tú también, ven. Aleluya. Hay provisión y otra más. Aleluya. Qué Dios tan bueno y tan maravilloso. Necesito que alguien se me ponga detrás de otro guerrero. Ven, Miguel. Aleluya. Dios es poderoso. Hay provisión para la casa. Hay sanidad para la casa. Hay provisión para la casa. Aquello que estaba por morir recobra vida. Aquello que estaba seco tiene que producir agua. Aquello que estaba seco tiene que multiplicarse. Porque la palabra de Dios
Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que borres nuestras culpas, que nos perdones, Padre, y que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Padre, por recibirme como tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a orar por ellos. Padre, gracias. Gracias por estas 3 almas que hoy han venido a tu camino. Padre, te pedimos por ellas para que tú les fortalezcas de manera especial. Que este paso que ellos acaban de dar, Señor, no sea un paso con temor, sino que sea un paso de fe. Que ellos así mismo hayan asimilado en sus vidas y te reconozcan como su único y suficiente Salvador. Cuídales y guárdales, Señor, de cualquier acechanza que el enemigo pueda levantar en contra de ellos, Señor. Gracias. Yo te pido que tú inscribas su nombre en el libro de la vida, Dios. Gracias, Padre, porque hay fiesta en el cielo, porque estas almas han venido hoy a tus pies. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si es para Dios, se lo vas a dar más fuerte. Aleluya. Aleluya. Ya nos vamos de este lugar dándole como siempre las gracias. Gracias por estar aquí a pesar de la circunstancia, el calor, la molestia de la mascarilla. Dios es un Dios fiel que hace milagros. Y quiero que te vayas con esta palabra sabiendo que hay multiplicación en tu casa, que no hay muerte, que aquellos que pensaban que lo ibas a preparar ya para echarte a morir, el Señor te dice: por mi palabra hay vida, por mi palabra hay multiplicación, por mi palabra hay provisión. No tan solamente por hoy, sino por muchos días, hasta la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por esta nueva oportunidad que nos permites de estar aquí en tu casa dándote gloria y honra, Señor. Gracias por la palabra que pudimos escuchar. Gracias por las canciones. Gracias por cada hermano. Dios, yo te pido que tú les cubras, que tú les guardes, que envíes a tus ángeles a su alrededor, que acampen, Señor, a favor de ellos y los defiendan. Mira, Dios, que estamos iniciando una semana. Te pido que sea una semana completamente bendecida, guiada y direccionada por ti. Señor, que tú nos guardes, que tú nos libres de todo foco de enfermedad y de virus. Padre, que seas tú en nuestro camino, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestro accionar. Que todo lo que respiremos sea gloria tuya y favor tuyo. Mira, Dios, que vamos a nuestros hogares. Te pido que tú nos lleves en alas de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Dios te bendiga, pueblo. La gracia del Señor sea contigo. El Señor te bendiga y ponga en ti su paz. Dios te bendiga. Aleluya.